para que tengan éxito. Della tua lode si pensa alla mia bocca, perché io Llena possa está mi boca de tu cantare alabanza para poder glorificandoli, cantar. cantandoli. Te aclamarán mis labios, Señor. Alleluia. Aleluya. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En el Santo. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu La Santo. pace sia con voi, La paz esté con ustedes. fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore Tú pentito, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama, perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dio che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amas la inocencia, le devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del Antiochia libro de los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Andremo con gioia alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Il Signore torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Permanecer, y usa aquí la imagen de la vid Come i tralci rimangono nella vite. y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. Questo rimanere non è un rimanere passivo. Este permanecer no es un permanecer pasivo, no es un dormirse en el Señor. Sarebbe forse Esto sería tal vez un sonno beatifico, ma un sueño beatífico, pero no es así. Este permanecer es un permanecer activo anche un rimanere reciproco. y también es un permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice ¿Por rimanete qué? in me e io in Porque el voi. Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche lui rimane in noi. También Él permanece Solo noi. en nosotros, no solamente nosotros en Él. È un rimanere reciproco. Es un permanecer recíproco. In altra parte dice io il Padre verremo da lui. En otro pasaje dice, Verremo iremos ora al Padre y tomaremos presso demora en Él, ante Él. questo è un mistero, ma è un mistero di vita, un mistero bellissimo. Este es un misterio de vida, es un misterio hermoso. Este permanecer recíproco, incluso con el ejemplo de los sarmientos. È vero, i tralci Es senza la verdad vite que los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada, arriva la linfa. porque no llega la linfa Linfa y los sarmientos necesitan de la linfa per
crescere e per dare frutto, para poder crecer y dar fruto. ma anche l'albero, la vite, Pero también ha bisogno el árbol, la vid, tiene necesidad de los sarmientos, porque los frutos no permanecen unidos al árbol, alla vite. a la vid. È un bisogno reciproco, è un rimanere Es una reciproco. necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. Questa è la vita cristiana. Y esta es la vida cristiana. La vita cristiana Es è verdad compiere i que la vida comandamenti, cristiana questo es si deve cumplir fare. los mandamientos. Esto es seguro, La vita esto se tiene que cristiana hacer. è andare sulla strada La della vida beatitudine, cristiana también es questo si deve caminar por las vías de La las vida bienaventuranzas, cristiana y es esto también se tiene que fare, hacer. portare avanti le opere La di vida misericordia. cristiana también es llevar adelante las obras de misericordia, como el Señor nos enseña en el Evangelio, y esto también se tiene que Ma anche hacer. di più, Pero incluso questo aún más rimanere es este reciproco. permanecer recíproco. Noi senza di Gesù non possiamo fare nulla. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos sin la vid. Signore di dirlo, Y Él, el senza Señor di me noi permita sembra che decirle, non può fare nulla. Él sin nosotros pareciera que no puede hacer nada, porque Il traccio, el fruto lo da el sarmiento, l'albero, la vita, no lo da el árbol, la vid. questa comunità, in questa intimità, Y en esta comunidad, en esta rimanere intimidad fecondo. de permanecer fecundos, Padre e Gesù rimangono in me, el Padre y io Jesús permanecen en mí rimango. y yo permanezco en Él. E quale mi viene in mente dire il bisogno che ha ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid dei tralci? È avere dei de tener frutti, los sarmientos? Es tener los frutos. Esta es la necesidad. diciamo così, un po' Podemos decir, qual è il bisogno che ha un poco tomando esta imagen, ¿cuál es la necesidad que tiene Jesús de nosotros? El testimonio. quando il Vangelo dice che noi siamo luce? Cuando el Evangelio dice que nosotros somos luz, ustedes son luz, para que los hombres vean sus obras buenas y glorifiquen al Padre. Cioè la testimonianza Es decir, el testimonio è la necessità che es ha la Gesù necesidad que tiene Jesús de di nosotros, dare testimonianza dar della sua- testimonio de su nombre, La fede, il Vangelo cresce per testimonianza. porque la fe, el Evangelio crece para dar testimonio. Y esto es muy misterioso, Glorificato porque Jesús es también glorificado en el cielo después de haber pasado y sufrido la pasión, bisogno della nostra necesita testimonianza de nuestro per crescere, testimonio per annunciare, para crecer, para che anunciar, la Chiesa para que cresca. la iglesia crezca. Questo è il mistero reciproco del rimanere. Este es el misterio recíproco Lui, del il Padre e lo permanecer. Spirito rimangono Él, in el noi, Padre, el Espíritu permanecen en nosotros e noi rimaniamo in Gesù. y nosotros permanecemos en Jesús. Farà bene pensare e riflettere su questo. Nos hará bien pensar y reflexionar en esto, en permanecer en Jesús Rimane in noi. y en que Jesús permanece en nosotros. Rimanere in Gesù per avere la linfa, la forza, Permanecer en Jesús para tener la linfa, la fuerza, la justificación, la gratuidad, per avere la para fecondità. tener la fecundidad. E Lui rimane in noi Y Él permanece en nosotros para darnos la fuerza del fruto, per darci la forza para darnos la fuerza del testimonio con la quale cresce la Chiesa. con la cual crece la iglesia. E una domanda mi faccio, Y come ahora me hago una pregunta. il rapporto ¿Cómo es la relación tra Gesù entre Jesús che rimane in que me permanece e en mí io che rimango? y yo que permanezco en Él? È un rapporto di intimità, Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. Facciano i mistici, no? Ah, Padre, pero que esto lo hagan los místicos. No,
Esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, tú sabes cómo soy, dame la fuerza, y yo haré todo lo que tú me dirás. Ese diálogo de intimidad con el Señor presente. El Señor está presente en nosotros. El Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros, permanecen en nosotros. Pero también yo debo permanecer en ellos. Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos detenemos en la imagen, en la actividad del campesino, el padre, el que corta los frutos, el que poda, el que no da fruto lo corta y lo bota. Ese es verdad. Esto es lo que hace el agricultor, pero también está lo otro. Las ayudas, las pruebas, las dificultades de la vida, incluso las correcciones que nos hace el Señor. Pero no nos detengamos aquí. Entre los sarmientos y la vid también existe este permanecer íntimo. Los sarmientos, nosotros tenemos necesidad de la linfa y la vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros en esta relación mística, ha dicho el Papa. Presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio, il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En salvezza. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual,
El mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi, dia la sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid, y de cómo están unidos, y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. Y el Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana, el testimonio de cada uno de nosotros. Ya está Jesús con nosotros, ya está el Señor en medio de nosotros. Vayamos a su encuentro, abramos nuestro corazón y presentemos nuestras intenciones. Oremos en un momento de silencio. Hoy, la Jornada Mundial de la Familia, perché cresca rezamos por las familias para que crezca el amor, el respeto y la libertad. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el dolor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Señor, tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto. Señor, tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Donaci, oh Padre, di uniformare la Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven. Por nuestro Señor Jesucristo. e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli apostoli e agli anziani De los libros de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos pues a Silas y a Judas, que les referirán la palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien si se apartan de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Quiero cantar y tocar. Despierta, gloria mía. Despierten cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes les llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. El libro delle Atti degli Apostoli. El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la iglesia al principio habían tiempos de paz, la iglesia crecía en paz, la palabra del Señor se difundía, tiempos de paz. También habían tiempos de persecución, comenzando por la persecución a Esteban. Después Pablo, perseguidor, arrepentido, es decir, tiempos de paz y tiempos de persecución, tiempos de turbación. Este es el argumento de la primera lectura de hoy, un tiempo de turbación. Hemos escuchado, escriben los apóstoles, que algunos de nosotros, a quienes no les habíamos dado ningún encargo, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. ¿Qué había pasado? Estos cristianos que provenían de los paganos habían creído en Jesucristo, habían recibido el bautismo y estaban felices, habían recibido el Espíritu Santo del paganismo al cristianismo, sin ninguna etapa intermedia. En cambio, estos que se llaman los judaizantes pensaban que primero se tenía que ser un buen judío y luego ser un buen cristiano. Estos no entendían, o sea, que nosotros somos cristianos de segunda clase, es decir, que no podemos pasar del paganismo al cristianismo directamente. No es que Jesús ha llevado el cristianismo a una plenitud. Ellos se dieron cuenta que personas que con argumentos pastorales, teológicos, incluso morales, sostenían que se tenía que hacer los pasos así. Y esto ponía en discusión la libertad del Espíritu Santo, la gratuidad de la gracia de Cristo. Eran metódicos y también rígidos. De estos, Jesús había dicho de sus maestros y doctores de la iglesia: cuidado, que recorren cielo y mar para hacer proselitismo. Y cuando logran encontrar, los hacen
Questa gente che era ideologica, Esta gente que era ideológica, più che dogmatica, era ideologica. más que Avevano dogmática, ridotto ideológica, la legge, habían reducido la ley, a una el ideología. dogma, a una Si debe ideología. fare questo e Se questo, tiene que questo. hacer esto, Una esto, lo religione di otro. prescrizioni. Una religión de In cui prescripciones. questo toglievano Y con esto la libertad dello quitaban spirito. la libertad del espíritu. E la gente che lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente che rígida, non si sentiva gente que adagio, no se sentía, non conosceva no se la sentía gioia del Vangelo, tranquilo, la no perfezione sentía la alegría del Evangelio, della strada per seguire Gesù la era perfección rigida. del camino para seguir a Jesús era rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores manipulaban las conciencias de los fieles e li facevano diventare y los rigidi, hacían convertirse en rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito che tantas la veces, rigidità digo non è del que buon la spirito, rigidez no es de un che buen mette in espíritu, questione la gratuità porque della cuestiona la redenzione, gratuidad de la redención, la gratuidad de la resurrección de Cristo. Questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa, Durante la historia de la Iglesia esto se ha repetido. Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, estos rígidos, famosi. famosos. Nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a algunas organizaciones apostólicas que parecían muy bien organizadas, que trabajaban bien, pero muy rígidos, uguali todos uno all'altro. muy rígidos, iguales unos a otros. Y después Abbiamo saputo hemos della sabido corruzione che que c'era allí dentro había mucha corrupción, incluso en sus dentro. fundadores. Rigidità, non c'è lo spirito di Donde Dio. hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. Sì. Togliendo la libertà. Estos querían quitar la libertad del Espíritu de Dios y la gratuidad de la redención. Per essere giustificati tu devi fare Para questo, ser questo, justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. La giustificazione è La, gratuita. la justificación es La morte e gratuita. la resurrezione di Cristo è La muerte gratuita. y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Fare questo. È bella Y la estos strada, no? querían hacer Gli eso. apostoli si riuniscono in Los questo concilio apóstoles se reúnen en este consejo y al final escriben esa letra, esa carta que dice así: di non imporvi altro obbligo. E metto questi obblighi più morali di buon senso, no? y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, Astenersi que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. E alla fine, Y al final, quando questi cristiani cuando estos cristianos que estaban turbados y alterados, riuniti in assemblea, reunidos en asamblea, ricevuto la recibieron lettera, e esta quando l'ebbero carta letta, si rallegrarono y per cuando la l'incoraggiamento che leyeron infondeva. se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. La rigidità sempre ti porta al turbamento. Ma questo l'ho fatto De- bene, non l'ho fatto bene, allo scrupolo. Questo va bene. Lo spirito della libertà evangelica ti porta al Del espíritu turbado al espíritu alegre. Y es esto lo que ha hecho Jesucristo con su resurrección. Così
la alegría. No es una relación así. Yo hago esto y tú me das esto. No, esto pareciera como si fuese un Señor comercial. En cambio, no, es un Señor gratuito, como hizo Jesús con los discípulos. Ustedes son mis amigos, pero no los llamo siervos, los llamo amigos. Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la gratuidad. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los frutos de la gratuidad evangélica, de los frutos de la gratitud y no de la rigidez, y que nos libere de la turbación de aquellos que nos quieren poner la fe bajo prescripciones que no tienen sentido. Me refiero a estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. Que nos libere de este espíritu de rigidez que te quita la libertad. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. o Dio i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita in unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario Gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. e donandosi per la nostra redenzione, divenne Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. canta l'inno della Por eso, con su efusión de gozo pascual,
El mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbia misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, en Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati a suo Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo tu divina enseñanza, nos atrevamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por la misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Donale unità e pace. Concédele la paz y la unidad, tú que vives Tu che y reinas por los siglos de los siglos. la pace del Signore sia sempre. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Beatevi un segno di pace. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Persone che non si comunicano hanno adesso la comunione spirituale. Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Che si avvisa nel tuo nulla e nella tua santa A presenza. tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece,
en espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Que así sea. Mientras el sacerdote prepara la custodia para la ostensión de Jesús sacramentado, nos preparamos para esta comunión espiritual por algunos minutos junto a Jesús sacramentado.